Podcast Radio, Extensiones de Amor. Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu. ¿Qué tal, familia de luz? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Luz de tu Espíritu. Los saludo con mucho cariño. Mi nombre es Angélica Leteriel. Y pues bienvenidos a este nuevo podcast, ¿verdad? Espero que realmente todos los demás podcasts los estén disfrutando. Les quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes, a todas las personas que me siguen a través de los podcasts, a través de las redes sociales. En verdad, muchísimas gracias por su apoyo, gracias por sus correos, por sus comentarios. Y pues aquí estamos una vez más. Bueno, pues después de unos podcasts bastante interesantes que han estado dirigidos completamente a las relaciones personales, a las relaciones de noviazgo y de matrimonio, pues vamos a entrar justamente en este podcast a un tema muy diferente, pero que también implica muchísimo conocimiento. Y ese conocimiento prácticamente tiene que ver con tu interior. Y pues el tema es niños índigo, un tema que me han venido pidiendo desde hace muchísimo tiempo, y créanmelo, que le doy mucha prioridad a sus comentarios. Y pues hoy finalmente pues voy a compartir con ustedes este tema, un tema muy interesante y un tema que estoy segura va a ayudar muchísimo a los padres a entender a sus hijos. Y lo más importante es primeramente saber qué es o quiénes son los niños índigo. Y también quiero recordarte que para que puedas escuchar todos mis podcasts, puedes pasar a mi página web www.extensionesdeamor.com. Ahí en la página vas a encontrar todos los podcasts que he tenido la oportunidad y que con mucho amor he grabado para ustedes, ¿verdad? Temas que son de mucho interés y de mucha ayuda en la vida de todo ser humano. También puedes escucharlos a través de la plataforma de iTunes. Ahí vas a encontrar los últimos 20 podcasts que he compartido contigo. Y en la página web vas a poder encontrar pues todos los podcasts, desde el primer podcast hasta este podcast que ya estás escuchando. Y como siempre lo digo, no es casualidad, ¿verdad? Si es la primera vez que me escuchas, bienvenido, bienvenida. Gracias por darme la oportunidad de entrar a tu vida, a tu hogar, a tu trabajo, a tu familia. Con mucho amor y con mucho respeto, ¿verdad? Me dirijo a cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar, y por favor les voy a pedir, ¿verdad? Como todos ustedes saben, antes de comenzar el programa, me gusta empezar con una oración. Esa oración que nos va a ayudar a estar en esa conexión, en esa paz interna. Y lo más importante, estar conectados a nuestra divinidad, a nuestro Creador, y poder fluir en este mundo físico. Así es que donde quiera que tú te encuentres, te invito, ¿verdad?, a que te unas a esta cadena de oraciones. Si te es posible, cierra tus ojos, y si no puedes porque vienes manejando o estás trabajando, simplemente únete en tu corazón, escucha la oración y espero lo disfrutes y lo puedas completamente gozar y relajarte en esta oración. Divino y amoroso Padre y Madre celestiales, nos encontramos reunidos en este día, agradeciendo primeramente por cada una de tus bendiciones, agradeciendo por todo lo que nos das, nos entregas. Te damos gracias por tener salud, por tener un hogar, un trabajo. Te agradecemos por la gente que nos rodea y por todas las experiencias que nos brindas en nuestra vida. Te pedimos que en este momento tu luz y tu amor nos cubran y nos llenen para poder estar en paz, para poder estar en tranquilidad. Que tu bendito Espíritu Santo nos envuelva y aquiete nuestros corazones, aquiete nuestras mentes, nos pueda mostrar el camino que debemos seguir, ese camino que nos va a ayudar a estar más cerca de nosotros mismos, más cerca de nuestra sanación. Te hacemos presente a todas aquellas personas
que en estos instantes puedan estar atravesando por algún problema familiar o económico, o tal vez por alguna enfermedad, que puedan encontrar la respuesta a sus problemas, pero lo más importante es que su fe y su esperanza se mantengan siempre en su corazón y siempre en su mente. Te pedimos por todos los niños del mundo, que sean niños que donde quiera que estén, sigan conectándose con su inocencia, con su amor, y lo más importante, esos niños puedan ser guiados para que puedan realizarse como personas, pero también como almas. Todo esto en amor lo pedimos y te lo hacemos presente, siempre haciendo tu voluntad, porque tu voluntad es nuestra voluntad, en perfecta armonía aquí y ahora para cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Pues maravilloso, hermanos, ¿verdad? Una vez que realizamos nuestra oración y nos conectamos, pues bueno, todos nuestros sentidos cambian, nos sentimos en paz, en tranquilidad, y de eso se trata. Así es que, pues bueno, este amor y esta luz justamente se han activado en este programa, y vamos a continuar con este maravilloso tema, el tema que en esta ocasión les estoy compartiendo con mucho cariño, con mucho amor a todos ustedes, y especialmente pues dirigido a los niños, que definitivamente también que lo escuchen, ¿verdad? Los padres y cualquier otra persona adulta puede escuchar este podcast. Pues bien, familia de luz, acerca de este tema de los niños índigo, pues bueno, es un tema que hace muchísimo tiempo ya se ha hablado. Hay muchos libros, ¿verdad?, actualmente que hablan acerca de los niños índigo. Y bueno, definitivamente los tiempos han cambiado, ¿verdad? Años atrás, tal vez hace tan solo 8 años, 10 años, eran temas que eran muy poco hablados, y sobre todo se encontraba muy poco material acerca de este tema. En lo personal, para mí fue un tema que en su momento fue titánico haber investigado, porque bueno, justamente no se tenía mucho conocimiento acerca de quiénes eran los niños índigo, ¿verdad? Y bueno, finalmente, gracias a mi maestra, gracias a algunas otras personas, me ayudaron justamente a entender este tema. Y bueno, finalmente, afortunadamente, aparte del conocimiento a nivel físico, ¿verdad? También pude obtener el conocimiento a nivel interno, ¿verdad? A nivel de la sabiduría de nuestro propio espíritu. Entonces vamos entendiendo qué son los niños índigo. Los niños índigo, bueno, ese es el nombre que se le da justamente a ciertas características de un niño. Pero también es importante saber que no solo en los niños se encuentran estas características, también se encuentran en los adultos, porque obviamente sabemos que si estamos hablando que tú tienes quizá una edad de más de 35 años, 30 años en adelante, pues definitivamente en tu época, cuando eras niña o cuando eras niño, pues no se hablaba de esta información. Y sin embargo puedes ser un niño índigo y no saberlo, ¿verdad? O una niña índigo y desconocerlo. Entonces aquí obviamente las características van a encerrar tanto a los niños de edad, definitivamente, pero también para aquellos niños que ya no son tan niños, ¿verdad? Que ya son adultos, también van a ir dirigidas estas características, porque son las mismas características para este tipo de personas. Y bueno, como yo lo comentaba, ¿verdad? Hay muchas personas que ya hablan acerca de este tema. Y hay una persona en especial que, bueno, en su momento yo compré su libro, un libro bastante interesante, ¿verdad? Y ella se llama Nina Ginares. Esta autora de este libro de niños índigo dice una frase muy importante, ¿no? Dice: ser índigo no es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Es una frase que posteriormente voy a volver a repetir. ¿Por qué razón?
Bueno, finalmente voy al tema ya de entrada. ¿Qué son los niños índigo? Los niños índigo no son más que seres humanos que traen ciertas cualidades a nivel de su alma, ¿sí? Porque, bueno, pues me voy a meter a un tema bastante interesante, que es la parte interna, nuestra alma, nuestro espíritu. Yo espero ser clara en el lenguaje, tal vez si no estás como muy relacionado al lenguaje, te va a parecer extraño que te hable de energía, que te hable de niveles de vibración, pero bueno, pues es la forma correcta de hablar acerca de este tema. Entonces, si tienes alguna duda, por favor, no dudes en entrar a mi página o bien de escribirme, ¿verdad?, a mi correo electrónico extensionesdeamor@gmail.com. Pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, el término índigo, ¿verdad?, es un término que se le da a estas criaturitas científicamente por el nivel de evolución de su alma. Índigo es una vibración, ¿sí? Es una vibración que está relacionada con el nivel de conciencia de estos niños o de estos adultos. De ahí es que se le da la palabra índigo, ¿sí? Índigo representa un nivel a nivel vibracional alto, muy alto. No voy a entrar mucho en el tema, pero bueno, para que te puedas dar una idea, los niveles de evolución de nuestra conciencia son infinitos, son muchos, pero centrándonos justamente al nivel de evolución de nuestro plano físico, este planeta Tierra, se hablan de 7 niveles de evolución principales. Pasando estos 7 niveles de evolución principales, bueno, hay quienes hablan que ya estás listo o lista para liberarte de la rueda de reencarnación, ¿verdad?, la rueda de la vida en este plano físico, y puedas seguir evolucionando como alma espíritu en otros niveles de evolución, pero que ya no tienen nada que ver con el plano físico, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué pasa con estas almas espíritu? Bueno, estas almas espíritu provienen de un nivel de vibración, ¿verdad?, que la coloración de esta vibración es azul índigo. Ese maravilloso azul índigo también lo vemos reflejado, si hablamos de chakras, en el 6º chakra. Bueno, en ese nivel de vibración, estamos hablando de almas espíritu que ya tienen un nivel de conciencia pues bastante evolucionado. Son seres con capacidades extrasensoriales y psíquicas que cuando llegan a este plano físico, lo único que hacen es manifestarlas, es decir, simplemente fluyen. Hace algunos años, cuando se empezó a descubrir estas características de estos niños, porque bueno, se empezaron a dar cuenta aquellos adultos en aquella época, cuando empieza toda esta apertura y movimiento de conocimiento allá por los años 60, ¿verdad? Empiezan a aquellas personas que bueno, tenían una evolución, empiezan bueno, pues a meditar, empiezan a reunirse y a darse cuenta que habían niños con ciertas características que si los llevábamos a nivel psicológico, los consideraban niños hiperactivos, y eran niños o niñas que pues eran sometidos a medicamentos, ¿verdad?, durante muchísimo tiempo, porque según los psicólogos, ¿verdad?, o los psiquiatras, consideraban que eran niños hiperactivos. Los padres, al ignorar todo este conocimiento, pues bueno, desafortunadamente en aquellas épocas, que no fueron en los 60, sino fueron a principios de los 70 aproximadamente, que ya viene una oleada mucho más grande de estas energías, porque empezaron a llegar desde antes, en los 60, pero era muy, muy esporádico que naciera un alma espíritu, o bueno, un niño o una niña con estas características. Se empieza a descubrir que a partir de los 70, ¿verdad?, esta oleada de criaturitas, ¿verdad?, pues se incrementa, y es cuando, bueno, pues la atención se empieza a poner en estas criaturas, y se empieza a ver toda una relación
entre estos niños, y de ahí es como se saca todas estas características y estas cualidades, pero principalmente, ¿verdad? Y las características eran justamente su color de aura. Aquellas personas que eran clarividentes empezaron a observar que el aura de estas criaturitas, ¿verdad?, era justamente de este color azul índigo. Y bueno, cuando tú ya tienes un despertar de conciencia, cuando ya hay una conexión en tu interior, esta sabiduría, pues sabes exactamente de dónde provienen estas almas espíritu. Entonces, bueno, esas fueron las características principales que se empiezan a dar cuenta que el campo áurico tenía esa coloración. Algunos otros niños era en su totalidad en el campo áurico, y algunos otros tal vez su coloración era diferente en ciertas partes de su aura, pero específicamente en el área del sexto chakra, ¿verdad?, ahí se manifestaba el color azul índigo. Entonces, de entrada, ya ahí se sabía que era un alma espíritu con ciertas características a nivel vibracional, ¿verdad? Y ese es el primer punto y la primera característica de identificar a un niño índigo. ¿Por qué es que llegan estas criaturas a nuestro mundo? Bueno, definitivamente hablar de los años 70, pues bueno, ya estamos hablando de hace muchísimos años, ¿verdad? O algunos años. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto, si tú has escuchado hablar acerca de los cambios de era, tú sabes que la Tierra se estaba preparando para un cambio energético, ¿sí? Para un cambio de evolución, y lo mismo sucedía con el ser humano. Así que, bueno, ciertas almas, ¿verdad?, eligieron venir en esta época de cambio de era, ¿verdad?, para ayudar a despertar a la raza humana. Y ayudar a despertar a la raza humana era justamente venir a hacer una gran cantidad de cambios en la estructura y en la manera de pensar de la sociedad. Entonces, definitivamente, la labor de estas almas espíritu son completamente, pues, de guerreros espirituales, de guerreros de luz, porque la misión que estos niños tienen, o adultos, ¿verdad?, en este caso que probablemente ya eres un adulto, ¿cuál era tu misión en esta tierra? Bueno, venir a cambiar paradigmas, a cambiar estructuras. Esta es otra de las características principales de un niño índigo o un adulto índigo. Es decir, vienes a romper cualquier estructura, tradición, paradigma, protocolo. Entonces, definitivamente, pues, ¿qué es lo que sucedía? Pues imagínate un niño, ¿verdad?, de 3, 4 años, que de repente su estructura mental es, pues no es de un niño de 3 o 4 años, que probablemente su forma de pensar sea de un niño de 8 o de 10 años, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esto entonces? Bueno, significa que al provenir esta alma espíritu de ese nivel de evolución, ¿verdad?, de ese séptimo nivel vibracional, o también, bueno, mi guía le llama la séptima esfera, ¿sí? Y en ese séptimo nivel hay otros niveles de evolución. Pues vuelvo a repetirlo, estábamos hablando de un alma espíritu muy evolucionada, un alma vieja, definitivamente. Es decir, cuando hablamos de almas viejas, estamos hablando de almas que ya han venido reencarnando muchas vidas, pero también no necesariamente eran almas viejas, sino almas que no tenían nada que ver con la estructura del plano físico, y que sin embargo eligieron como una forma de evolucionar, de venir a este plano físico a ayudar a la raza humana a ese despertar, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, estamos hablando de seres con una gran evolución, ¿verdad?, espiritual, y sobre todo con una gran sensibilidad y una entrega totalmente a lo que es el amor. Entonces, obviamente, para la sociedad de aquella época era un boom
impresionante porque era, ¿y qué pasa con mi hijo? ¿Verdad? O sea, veían raro a esas niñas y a esos niños porque definitivamente no encajaban, ¿verdad?, en la sociedad, no encajaban con los niños de su misma edad. Y de aquí vienen justamente las características, ¿no? Estábamos hablando y como padres te podrás decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con mi hijo? Bueno, principalmente, bueno, ya te dije la misión que estas almas espíritu principalmente tenían, era exhortar y llevar a la raza humana a un despertar de su conciencia, ¿sí? A ese despertar de conciencia donde era el cuestionar, donde era el romper estructuras, ¿verdad?, protocolos, tradiciones, y llevar al ser humano a entrar en razón, es decir, llevarlo desde su estructura ego a la conexión con su propio espíritu, a su presencia yo soy. Esa era la misión de los índigo, y se habla justamente que era una labor bastante titánica, porque pues definitivamente el mundo no estaba preparado para este despertar. Ya habían venido otros maestros, ¿verdad?, a darnos mensaje, a ayudarnos a ver las cosas desde los ojos del alma, pero sin embargo, como vivimos en un plano físico, pues se nos olvida. Puedes tener toda una información acerca de lo que es el espíritu, de lo que es el amor, la espiritualidad, pero caes continuamente en la trampa de lo que ves físicamente, y sobre de eso, pues bueno, emites juicios, te enojas, llevas a crear ciertas circunstancias en donde no encaja, ¿verdad?, entre lo que tu alma desea con lo que tu cuerpo físico realiza. Y esa era principalmente la labor de los índigo. Eran las primeras, energías que llegaban a esta tierra a preparar el camino a lo que vendría siendo la llegada de la nueva era, la era de Acuario, que es la era en la cual ya estamos disfrutando y viviéndola, ¿sí? Entonces esa era la misión. Después de ellos llegaron otras almas con otra función. No significa que eran almas diferentes o mucho más evolucionadas, simplemente que la misión de esas almas eran distintas. Y después voy a compartir esa información. Estamos hablando de los niños cristal, ¿verdad?, y hasta llegar a una categoría de niños arcoíris, ¿sí? Estas son simplemente cualidades del alma espíritu y misiones de cada una de estas energías. Entonces, bueno, regresando a lo que era la parte de los niños índigo, esa era su misión. Entonces empezaron a llegar en diferentes hogares, ¿verdad? El ser humano no estaba preparado para recibir a estas almas con esa evolución, con esa apertura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños llegan a los hogares y empieza a haber un choque de energías, empieza a haber un choque de paradigmas, un choque en la manera de pensar. Y en todo esto, bueno, estamos hablando primeramente, ya sea niño o niña, niños con una inteligencia y una madurez que, bueno, inexplicable aparentemente. Es decir, te lo vuelvo a repetir, fueron niños, ¿verdad?, si ya eres adulto, fueron niños que aprendieron muy rápido a hablar, por ejemplo, que muy rápido dejaron tal vez el biberón, que muy rápido aprendieron a ir al baño, ¿verdad?, que toda su estructura siempre la caracterizó por ir más o por arriba de los niños de su propiedad, ¿sí? Otra característica muy importante es su creatividad, ¿sí? Es una creatividad impresionante, una forma de ver la vida, de imaginar, de crear maravillosa, diferente a los demás niños. Otra característica en sus cualidades muy importante, que bueno, son niños muy inquietos, es decir, como traen una evolución, ¿verdad?, completamente diferente a la evolución que hay en la raza humana, pues definitivamente
entran muy fácilmente al aburrimiento. Es decir, es como si tú ahorita estás estudiando la universidad y de repente te llevo a convivir con niños de primero o segundo de primaria. Pues imagínate cómo te vas a sentir, ¿verdad? Pues obviamente te van a aburrir, porque bueno, pues lo que ellos ven en la escuela, pues tú ya lo viste, tú ya lo sabes, ¿verdad? Es un poquito así de diametral el ejemplo. Tú puedes decir, Angélica, estás exagerando, ¿qué tiene que ver la universidad con primero o segundo de primaria? Pues bueno, pues así de diametral es la evolución de un alma espíritu, a diferencia de otras almas espíritu. Así de diametral, ¿verdad? Y de gigantesca es la diferencia que puede existir. Entonces, en ese punto, pues bueno, eran niños que presentaban esa inquietud. Era muy difícil que la mamá los tuviera quietecitos, ¿verdad? A diferencia de otros niños que tal vez se la pasaban durmiendo, que gateaban muy poco. No, los niños índigo eran, aparentemente le decían hiperactivos, pero no es que fueran hiperactivos. La diferencia, te lo vuelvo a repetir, es que al tener esa evolución, ellos captaban mucho más rápido las cosas, sus sentidos a nivel físico estaban más despiertos, y como resultado pues tenías un niño que iba por arriba de la edad promedio, o más bien de lo que en su edad promedio podían hacer. Esto definitivamente causaba una gran controversia y problema, que bueno, de ahí viene por qué muchos niños eran llevados a los psicólogos, incluso a los psiquiatras, porque no los podían tener quietos, y de ahí es que los medicaban. Entonces ese fue el primer error que se cometió, ¿verdad?, con los niños índigo, porque definitivamente al sedarlos, lo único que estaban haciendo era mermar sus capacidades y cualidades que ellos tenían. Otra característica muy importante del índigo es su nobleza, ¿sí? Esa nobleza que es una característica maravillosa, es decir, son seres sumamente sensibles a diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque en ellos hay una cualidad que en la mayoría de los seres humanos se ha olvidado, la inocencia, ¿sí? Esta parte de poder justamente ver la belleza de las cosas. Esto va muy de la mano con la parte justa. Entonces, la sensibilidad, ¿verdad?, que conocemos como su inocencia, va muy de la mano con la parte justa. Entonces son niños que definitivamente lloraban con mucha facilidad al ver, por ejemplo, injusticias a su alrededor. Gritos entre los padres, probablemente. Ver que a lo mejor algún animalito lo lastimaban, ver a alguna persona careciendo económicamente, a un indigente. Es decir, todo lo que para la sociedad pareciera aparentemente normal o parte del sistema, para el índigo no era así. Para el índigo era el reflejo de una gran necesidad y carencia humana, ¿verdad? Y sobre todo de servicio. Y de ahí viene, vamos al siguiente paso, el índigo es un ser servicial por naturaleza, es decir, da constantemente el servicio a sus semejantes. Y ese servicio, ¿cómo se da? En la ayuda, ayudar a sus semejantes, compartir lo que tiene. Esas son cualidades muy importantes del índigo, y que desde muy temprana edad esas cualidades se vieron en los niños índigo. Otras cualidades importantes, el nivel de espiritualidad que estos niños tienen, es decir, un acercamiento profundo hacia su creador, ¿sí?, hacia Dios, hacia lo que es el amor como tal. Nada de dogma, nada de sistema religioso como lo que conocemos nosotros, es simplemente la devoción a lo que es el acto de amor y a lo que es amar. Son niños o niñas o adultos que tienen una gran capacidad de amar, una gran capacidad de entrega. Y bueno, toda esta situación, pues imagínate, al traer todas estas características, pues no empataban estas características en la sociedad. Entonces, obviamente, otro punto muy importante era todos su psique, ¿verdad?, o sus dones espirituales, como tú lo quieras llamar, pues a flor de piel. Es decir, son niños, ¿verdad?, que tienen la habilidad de la clarividencia.
pueden ver otros espíritus, pueden intuir, pueden tener sueños revelatorios, premoniciones, es decir, todo lo que tú conoces dentro de lo que es el desarrollo de la psique, bueno, pues estos niños por naturaleza pues ya lo tienen. Entonces, esa es otra característica muy importante. Otra característica importante es romper con el sistema, es decir, son niños que todo lo están cuestionando, todo, absolutamente todo. Es un niño que tú no le puedes decir no lo hagas y se quede callado. Tú le vas a decir no lo hagas y va a contestar ¿por qué? ¿Por qué no lo tengo que hacer? ¿Sí? Es una cualidad muy, muy fuerte en los índigo. Y también una cualidad es la madurez que puede tener para manejar sus emociones, la madurez que puede tener para manejar sus pensamientos y la madurez que puede tener para manejar a su propio ego. ¿Por qué? Porque la evolución que tiene sabe esa criatura que no corresponde a este mundo. Y ahí vienen otras situaciones que desafortunadamente, al no entendérsele a estos niños o a estos adultos, ¿verdad? Pues llegaban a estados de frustración. ¿Qué significa esto? Significa que ellos no se sentían parte de este mundo. Definitivamente, ¿por qué? Porque el tipo de vibración que estas almas espíritu tienen no empata con el nivel de vibración de este plano físico. Entonces ya de entrada es un mundo hostil este lugar en el que vivimos. Y si a eso le agregamos que los padres no entendían, que los padres seguían dormidos en su conciencia, pues obviamente los niños entraban en crisis muy fuertes, y esas crisis eran de incomprensión, ¿sí? Esas crisis de incomprensión de los niños, pues bueno, se veían pues completamente reflejados como, pues al sentirse que no encajaban, al darse cuenta que se burlaban de ellos, que no los entendían, que si ellos decían, bueno, yo sé que existe otra dimensión, que existe otro mundo, pues no lo hablaban, no lo decían, porque sabían que sus padres no les iban a creer o que otros adultos no les iban a creer. O sea, la capacidad de madurez de estas criaturas es impresionante. Te lo vuelvo a repetir, son personas, y a lo largo, no creas que estas características solo se quedaban para ser solo en su niñez y iban a crecer y todos estos dotes se iban a ir. No, por supuesto que no, son características que van a acompañarlos toda su vida hasta el momento en el que dejen su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque son parte de ellos y porque principalmente su labor, te lo vuelvo a repetir, era abrir el camino, abrir la conciencia para que el ser humano pudiera despertar. Definitivamente, al tener las características del servicio, de la necesidad de ayudar, estos seres se iban a colocar y están colocados en áreas pues humanas totalmente, tal vez ayudando a rescatar especies de animales, estar en movimientos, ¿verdad?, que generen la paz, ¿verdad? O sea, siempre involucrados en movimientos donde vayan a un despertar y a un equilibrio en la propia tierra. Es decir, también los puedes encontrar como sanadores, ¿verdad?, como maestros, como chamanes, al servicio de la sanación de la gente. Hacia esa área definitivamente es que se fueron colocando, se irán colocando, porque son áreas donde necesitan trabajar, ¿sí? Es decir, vienen completamente a restablecer el nivel de conciencia de la raza humana, pero para poderlo restablecer había que romper tradiciones, ¿verdad?, y romper paradigmas. Otra característica muy común en el índigo, ¿verdad?, es el no adaptarse, ¿verdad?, a la sociedad o a la familia, es decir, en pocas palabras, al plano físico. Y aquí yo espero como ser clara en este punto. Es decir, tú puedes preguntarte, bueno, Angélica, ¿cómo es posible que mi hijo, ¿verdad?, o mi hija pueda tener una habilidad, ¿verdad?, en su creatividad? Y la creatividad tanto es mental,
Bueno, definitivamente no, la creatividad viene de la mente, pero a lo que yo voy es, pueden ser muy creativos como inventores, escritores, comunicadores, ¿verdad? Hasta llegar a ser creativos con las manos. Pero si tú les pones a hacer una tarea muy, muy física, ¿verdad? Es decir, muy normal para la sociedad, no van a saber qué hacer, ¿sí? O sea, es decir, si tú de repente le dices, oye, a ver, tú lo puedes ver sumamente inteligente en la escuela, ¿verdad? Podemos, los índigo, dependiendo sus características y hacia dónde van perfilados, pueden estar en áreas físico-matemáticas o pueden estar en áreas humanistas, ¿no? O médicas, ¿verdad? Y de repente, pues tú le puedes decir a tu hija o a tu hijo, oye, ven a ver, ayúdame a acomodar aquí en la cocina, no sé, estas cosas que acabamos de comprar en el supermercado. Y de repente te das cuenta que las cosas se le caen, que es distraída, que le dices, oye, por favor, no sé, veme a traer esto del supermercado o de la tienda, y llegue contigo y te diga, se me olvidó, ¿qué me pediste? O que de repente le estés diciendo algo y a los menos de 2-3 minutos ya se le olvidó. Y tú digas, bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que sea tan inteligente, que sepa a temprana edad jugar ajedrez, que no se le dificulta, no sé, las manualidades, hacer rompecabezas? Pero no es posible, ¿verdad? O sea, en su estructura no puede solucionar a lo mejor un problema en la escuela con un compañero, por ejemplo, ¿sí? O cómo es posible tanta inteligencia, pero cuando yo le pido que ordene su cuarto, no sabe cómo hacerlo. O cómo es posible que tal vez yo lo mando a hacer algún, no sé, a limpiar el jardín y se tarde tantísimo porque no haya cómo hacerlo, o lo hace, pero lo hace mal para ti. ¿Sí? Entonces dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues es muy posible. Y esto es muy común en los índigo, en los cristal y en la energía arcoíris. ¿Por qué razón? Porque te lo vuelvo a repetir, son almas espíritu que no corresponden a esta dimensión física. Entonces su energía, su espíritu, su alma, le cuesta mucho trabajo estar en esta dimensión, y su esencia todo el tiempo está conectada a los planos sutiles. Por eso es que el índigo le puede costar mucho trabajo relacionarse socialmente hablando. Ahí viene también otra característica, que tiende el niño a ser muy aislado o aislada, tiende a buscar momentos de soledad, no le gusta estar en lugares donde hay mucha multitud, porque inmediatamente empieza al poco rato a estresarse, a ya no estar a gusto, se pone de malas. Son niños o adultos que no toleran tanto los problemas y los gritos, entonces empiezan a generar una conducta muy violenta. Es decir, cuando un índigo se ve atrapado y asfixiado en una familia disfuncional, donde no se le entiende, donde no hay amor, donde no hay esta parte de valores que yo te acabo de hablar en sus principios, son niños que tienden a ser violentos. E incluso hay referencias, ¿verdad?, que los índigos tendieron mucho al suicidio. ¿Por qué? Porque si de entrada ya no se sentían parte de este mundo, que era algo denso, pues imagínate lidiar todavía con un sistema que no se les estaba comprendiendo, ¿sí? Entonces, ese es el extremo muy severo y muy fuerte del índigo, del cristal y del arco iris, que al no entender y no haya un adulto que los pueda conducir, puede llevar a tendencias suicidas, y también hay mucha tendencia a la drogadicción o a la autodestrucción de su propio cuerpo. Es decir, se sale de su realidad, se siente incomprendido, sale de su realidad, y al salir de su realidad comienza a crear realidades de destrucción, porque lo único que busca es salir de este plano físico, y eso no es lo adecuado. Pero sin embargo, familia de luz, es algo muy común y es algo que sucedió muchísimo y que actualmente desafortunadamente sigue sucediendo. Entonces, socialmente
parecieran ser un poco contradictorios, ¿no? Como por un lado son niños tan maduros que pueden comunicarse, que pueden mantener un diálogo completamente como adultos, darte conocimiento, pero al mismo tiempo les cueste trabajo sociabilizar en la escuela o en la sociedad. Te lo acabo de decir, porque su estructura no encaja, entonces no es comprendido, y obviamente tú sabes que la sociedad muchas veces pues te va llevando, ¿no? Es decir, si tú no encajas en nuestro círculo, pues eres rara, eres raro, ay, no te gusta fumar, no te gusta beber, entonces empieza a ser marginado. Y antes de que eso suceda, el índigo normalmente se retrae, pero no significa que el índigo sea introvertido. Jamás un índigo va a ser introvertido, porque las cualidades de su alma espíritu son de ser guerreros, seres de mucha, yo les llamaré aquí de mucha garra, de mucho empuje. Son seres que los vas a ver que nunca van a dejar las cosas a medias, siempre son cualidades de guerreros, de siguen adelante, de impulsar, de llevar a cabo las cosas, porque esa es su naturaleza. Entonces nunca los clasifiques en que son introvertidos. No son introvertidos, sino simplemente observan, y si es un medio hostil o donde ellos no puedan sentirse a gusto, simplemente se van a retraer, pero eso no implica que sean introvertidos. Entonces sí puede llegar a costarle mucho trabajo formar una familia. ¿Por qué? Porque seguramente a nivel ya de la pareja puede llegar a no entender muchas cosas, y definitivamente si hablamos de que el novio o la novia o el esposo o la esposa no tiene un nivel de evolución, no tiene un nivel de apertura lo suficientemente, pues va a haber un choque de energías, porque tanto la otra parte no va a entender muchas cosas en la forma en cómo él ve la estructura, y él no va a entender muchas cosas. Entonces aquí sí hay un punto de mucho trabajo en los índigo, y ya sobre todo si eres adulto y estás escuchando este podcast, seguramente has hecho una labor titánica en tu relación. Es decir, lo que para ti puede ser como muy franco, muy abierto, para la otra persona ya se está enojando, ya le rompiste el corazón, ya te está, generando todo ahí una situación totalmente opuesta a la que tú estás diciendo. Estás en el trabajo y es lo mismo. Desde tu punto de vista las cosas son de determinada manera y las expones en el trabajo, y bueno, ya te están comiendo, te están diciendo que quieres el puesto del jefe, que, o sea, ¿sabes por qué? Porque tu manera de pensar va mucho más, te puedo decir que es tu manera de pensar en comparación a la manera de pensar de la gente a tu igual físicamente. Tú llevas 7 veces o 10 veces más la percepción de las cosas que tú tienes. Entonces, te lo vuelvo a repetir, si eres un adulto y te estás encajando en estas cualidades, seguramente eres un índigo, y sabrás, me entenderás, ¿no? O los niños que les den chance de escuchar este podcast podrán entender esto, ¿no? Somos, en ese sentido, el poder empezar a entender a estas criaturas, a estos adultos, ¿no? Entonces viene esa parte contrastante, ¿no? Como por un lado, vuelvo a este punto, como por un lado tiene toda esta claridad, esta clarividencia, son intuitivos definitivamente, o sea, vienen dotados a nivel espiritual, pero ¿cómo es posible que en la parte terrenal puedan tener tanto choque con la gente? Te lo acabo ya de decir y lo vuelvo a repetir, es porque el mundo no ve el mundo como lo ve el índigo, y el índigo no ve el mundo como lo ve el mundo. Entonces aquí genera mucha controversia, ¿verdad? Y definitivamente, si eso le agregamos la sensibilidad que puede tener el índigo, esta parte de equilibrio, de justicia, pues definitivamente va a ser muy, muy complicado. No es imposible, pero sí muy complicado. Y es lamentable, familia de luz, que estas criaturas o estos adultos, ¿verdad?, son los más señalados, los más marginados, cuando en realidad la sociedad debería de sentirse orgullosa y orgullosos, los padres, los hermanos, la pareja, de tener un índigo a su lado.
porque en un índigo vas a encontrar tantas cualidades que en tu mundo jamás vas a encontrar esas cualidades en un ser humano que tiene su evolución un poco más lenta, ¿sí? Y ahí es donde no encaja. Entonces esa es la parte que lamentablemente sucede con el índigo, siempre señalado, es marginado. ¿Por qué? Porque aparentemente puede verse torpe o incongruente en su mundo terrenal, a diferencia de lo que es en el interior. El índigo definitivamente, al cargar estas cualidades de justicia, de bondad, de servicio, ¿verdad?, de clarividencia, toda esta parte de energía, son completamente energía fuego en ese sentido, pues obviamente con todas estas cualidades pues estamos hablando de seres que se van a desenvolver siempre desde la justicia. O sea, son niños, son seres en los cuales puedes confiar ampliamente, nunca te van a traicionar, son gente muy fiel a sus valores, fiel a la familia, fiel en sus relaciones. Es decir, cuando está bien conducido un índigo, verdaderamente te puedo decir que te sacaste la lotería, ¿sí? Cuando una mujer índigo está bien encausada, hombres, te puedo decir, te sacaste la lotería. Y aquí quien tiene el error, desafortunadamente, es quien no es índigo. Aquí suena muy fuerte, familia de luz, pero necesito decirlo, ¿sí? Porque he visto muchas injusticias con los índigo, con niños y con adultos, en diferentes niveles, desde los padres, desde la pareja, al no entender sus cualidades, al no quererse involucrar más allá, son condenados, son marginados, son señalados y finalmente causan un daño impresionante. O sea, no tienen idea del daño que causan, porque al final del camino, ¿verdad?, son seres sumamente entregados, y al no sentirse comprendidos, pues obviamente esa es una situación que desafortunadamente, por esa sensibilidad, pues son muy lastimados continuamente, ¿no? Y al ser lastimados, pues obviamente tienden de repente a caer en depresiones y en tristezas. Sin embargo, te puedo decir, vuelvo a repetírtelo, si tú eres índigo, es muy importante que comiences a trabajar contigo mismo, pero no desde la parte física, sino desde la espiritualidad. Medita, eso es muy importante. Acércate a trabajar y desarrollar, bueno, no desarrollar porque lo tienes desarrollado, a menos que te hayas desconectado muy fuerte, a trabajar con tu psique. Pídele al universo, pídele a Dios un guía físico, un guía espiritual, para que te pueda encauzar adecuadamente, ¿sí? Y puedas seguir desarrollando todas estas cualidades sin que te afecte, porque traes tanta energía, tienes tanta luz, que al no saberla manejar, entonces esa misma energía te puede autodestruir. La característica también muy importante de los índigo es la luz que emanan, es la paz que emanan. Es decir, cualquier persona que esté cerca de un índigo va a sentir paz, se va a sentir a salvo, se va a sentir envuelto en luz. ¿Por qué? Vuelvo a repetírtelo, por la evolución de su propia alma. Son cualidades que no hay en este mundo físico. ¿Se asemejan a energías angélicas? Pues claro que sí, se asemejan a seres angelicales, se asemejan a seres, a maestros ascendidos. Entonces, en ese sentido, por eso te lo digo, sociedad, valora al adulto índigo, valora al niño índigo, entiéndelo. Si tú te estás dando cuenta que en el físico, en el plano físico, ves que le cuesta trabajo coordinar, resolver problemas, que para ti a lo mejor es súper sencillo, ¿sabes? Que a lo mejor una tarea de la casa puede ser tan sencilla de resolver, pero para él o para ella no es así. Entiéndelo, no lo regañes, no le pegues, entiéndelo porque su estructura mental está fuera de esta realidad. Entonces es como, te lo vuelvo a repetir, o sea, es como, ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, ¿por qué? Es decir, ellos también rompen con tantas estructuras que a lo mejor, te voy a dar un ejemplo, a lo mejor para ti es importante la apariencia, entonces, o el buen vestir, el buen comer, ¿verdad? El comportarse ante la sociedad.
pues temo decirte que a tu niña o tu niño índigo le importa nada todo eso. Es decir, le viene valiendo sorbete, perdón la expresión, pero es realidad, cómo lo vean vestido, si come bien, si no come bien, en el sentido de, de comportarse en una mesa. Es decir, ellos, y así es el adulto, el adulto obviamente se va corrigiendo, porque pues la sociedad te margina, entonces obviamente te corriges, no tienes de otra más que corregirte, pero no es porque sea tu naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente cuando eres niño, pues te va a costar más trabajo, ¿no? Porque a lo mejor tus papás te van a estar regañando, pero padres, entiéndanlos, a ellos no les importa la apariencia, a ellos no les importa si combinan, si no combinan, si la ropa es de marca, si no es de marca, si van a traer el último juguete, el último celular. No, a ellos no les importa eso. Ellos, mientras tengan un lugar donde vivir, mientras ellos tengan que vestir y que comer, es suficiente. Para ellos lo que les importa es nutrir su mente y su alma y servir, dar amor, compartir. Y cuando tú les niegas esto, entonces tú generas una rebeldía. Y cuando un índigo es rebelde, cuando un índigo ha salido del enfoque encauzado, quiero decirte que te va a generar muchísimos problemas, porque toda esa energía que tiene en positivo la va a generar en negativo. Entonces se te puede salir de las manos, y como adulto es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando no estás bien encauzado, todo eso lo vuelves en tu contra, y lejos de amar, te la pasas odiando toda la vida, te la pasas enojado toda la vida. Es decir, te quedaste en el enojo, y cualquier cosa te molesta, y te vas a ese otro lado. Y esa es la importancia de poder entender todo esto, familia de luz. Otra cosa muy importante es la alimentación. Te vas a dar cuenta que no apetece en la carne. Todo aquel alimento, que es denso, no lo van a apetecer. Es decir, la carne, el pollo, el pescado, no lo van a querer. Ellos nada más van a estar buscando cosas frescas. ¿Y cuáles son las cosas frescas? La fruta y las verduras. Entonces no los obligues a comer carne. Ellos ya por su estructura genética, ellos no necesitan la carne, pero desafortunadamente, si hablamos de adultos índigo, pues seguramente en tu casa te forzaron a comer carne. Pero en realidad no es algo que te haga muy feliz, e incluso puede generarte problemas a nivel físico. Entonces, en ese sentido, familia de luz, por favor, no me los obliguen a comer carne, no les va a pasar nada, no se van a morir. La proteína la pueden adquirir de otras cosas, y para eso investiga, por favor, ve con un nutriólogo naturista, compra libros, es decir, investiga y ayuda a tu hijo o a tu hija índigo a encauzarse adecuadamente, porque si tú lo encauzas, definitivamente quiero decirte que tú estarás apoyando a una noble causa, por un lado, y por el segundo lado también va a ayudarte a ti mismo o a ti misma, a tu propio despertar de conciencia. Entonces, siempre yo te sugiero, familia de luz, si tienes un índigo a tu lado, escúchale. Tal vez llegue un momento en que te caiga mal, ¿sabes? Porque siempre va a tener la razón, aunque tú no quieras. Porque te lo vuelvo a repetir, el índigo tiene 10 veces más desarrollada su mente y su percepción de lo que tú puedes tener. Entonces, lo que para ti es normal, para el índigo puede ser no normal. Lo que para ti es un dolor de espalda porque a lo mejor dormiste mal, tal vez el índigo te diga tienes un problema en la vértebra, ¿no? Lo que para ti es, no sé, tantas cosas a nivel físico que puedan existir, no sé, probablemente tuve alguna situación con tal persona, el índigo te diga, bueno, esa persona te está traicionando, ¿sí? Entonces te puedes quedar como, ¿cómo, no? Puedes llegar a sentir tu espacio invadido, porque el índigo tiene una percepción completamente amplia, ¿sí? Son por naturaleza objetivos, intuitivos, analíticos. Entonces, en el terreno de la mente y de la creatividad, no le puedes ganar a un índigo, jamás. Y no se trata de competir, se trata de que esas son sus cualidades, porque gracias a esas cualidades el índigo
puede ayudarte a resolver problemas, puede ayudarte a encauzar tu camino. Entonces, por eso, en verdad, si tienes una esposa, un esposo, un adolescente, un niño índigo, protégelo, cuídalo, condúcelo adecuadamente y escúchale. Cuando un índigo tiene algo que decir, escúchalo. Tal vez no te guste, tal vez lo que el índigo te va a decir son tus verdades, y cuando nos dicen nuestras verdades no nos gusta, pero si te lo dices por algo, para ayudarte a que te des cuenta, a que crezcas, a que sanes. Siempre escucha a un índigo, porque el índigo, si algo puede tener una característica, es que el índigo, cuando necesita hablar, dar un mensaje, ese mensaje créelo, porque el índigo, el cristal y el arco iris tienen voz de profeta. Lo que dice se cumple, y no es porque lo decreten, es porque ya lo vieron, ¿sí? Entonces, cuida a tu adulto índigo, cuida a tu adolescente índigo, a tu niño índigo. Investiga, por favor, lee, compréndelo, escúchale, date cuenta cuáles son sus cualidades, qué le gusta, cómo lo ayudas a mantenerse en equilibrio, y créeme lo que al mismo tiempo te va a educar, porque en realidad, papás, si tienes un niño índigo, lamento decirte que el que va a terminar siendo educado eres tú, o mamá, vas a terminar siendo educada tú, por tu hijo o por tu hija. Así suena de fuerte, pues así es, familia de luz, porque estamos hablando de niveles de conciencia. Si tienes un esposo o una esposa a tu lado índigo, lamento decirte que te va a educar, lamento decirte que te va a llevar a tu despertar de conciencia. Y habrá gente que no le guste, ¿verdad? Pero qué lástima sería que no lo vieran de esta forma, porque el que tú tengas a alguien a tu lado con estas características va a ayudarte a ti a crecer y a evolucionar. Y no es casualidad que tú te cruces el camino con un índigo, ni tampoco es casualidad que te cruces el camino con un cristal, ni con un arco iris. Y mucho menos que como padres hayas tenido un índigo. Es un privilegio, y no lo hablo desde esta parte ego, ¿sí? Porque también se ha cometido ese error, y ese error se cometió muchísimo en la nueva era, de idolatrarlos, es decir, niños especiales. Los índigos son niños especiales, niños con cualidades especiales. No son especiales, familia de luz, son exactamente igual que tú, porque son humanos, y como humanos, créemelo que van a cometer más errores que tú, mucho más que tú. ¿Pero por qué? Porque ya te lo dije, su mente está conectada a otro mundo, no aquí. Entonces van a hacer barbaridades que de repente van a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué le está sucediendo? Entonces, créeme lo que el índigo va a cometer más errores que lo que tú normalmente cometes a nivel humano, pero también algo muy importante es que el índigo no le gusta el dolor. El dolor en ningún aspecto, en ningún nivel, ni emocional ni físico, ¿sí? Entonces, en este punto, familia de luz, es muy importante, ¿verdad?, que no lo vuelvas especial. La única diferencia de un índigo con el ser humano es la manera en cómo toma sus decisiones, la manera en cómo son sus acciones. Es lo único que va a diferenciar. Lo demás es exactamente igual. Tú me puedes decir, bueno, sí, Angélica, y todo lo demás que me acabas de decir, su intuición, su clarividencia, bueno, eso es algo que tú también puedes desarrollar, ¿sí? Por eso es que te digo, son iguales. La única diferencia es la manera en cómo piensa y la manera en la toma de sus decisiones, ¿sí? Entonces, por favor, no me los vuelvan especiales, no digan, ay, es que sí es mi hijito el índigo, entonces, bueno, y que toda la sociedad lo vea especial. No, por favor, no hagas eso, no etiquetes. Finalmente se le tuvo que dar un nombre para entender las características de estas criaturas, de estos adultos, porque así es la sociedad siempre te está etiquetando, la señora, el señor, licenciado, el doctor, ¿verdad? La mamá, el papá, siempre estamos etiquetados. Bueno, pues esta fue una etiqueta más. Identificar a estos adultos o niños índigo, la etiqueta que se les puso fue
niños índigo, valga la expresión, ¿no? A estas criaturas así fue, niños índigo. Pero, por favor, quítale la etiqueta, trátalo, pues obviamente no lo vas a poder tratar como las demás personas, porque a un índigo nunca le digas solo no. Dile el no y por qué no, o el para qué no, o el para qué sí. Cuando te pregunte un índigo, si no sabes qué contestarle, no le mientas, por favor. No me lo trates como si fuera una persona que no entiende, porque entiende mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Te lo acabo de decir, son niños maduros, son niños que tienen un nivel de pensamiento impresionante. Entonces es un reto para los padres, porque los padres no están acostumbrados y no están educados para eso. Por eso es que te digo, el hijo termina educando a los padres. Y si tienes a tu esposo o a tu esposa que es índigo, pues te va a terminar educando a ti, ¿sí? Pero no lo digo en una mala, en lastimar o colocarlos como en un pedestal, no, porque esa es su función. Cada persona que se cruza con un índigo, te puedo decir que sale completamente diferente esa persona. Entonces, porque esa es su misión. Entonces son personas que van a ser siempre, ¿verdad?, seguidas por mucha gente. Los vas a ver lidereando, los vas a ver siendo independientes, los vas a ver independientes económicamente, en un negocio, en todo lo que sea su movimiento, siempre su característica va a ser líder. Porque pues imagínate la misión, esa misión tan delicada que el índigo tiene. Y por eso es que empecé con esa frase y te la vuelvo a repetir, ¿verdad? Ser índigo no es un privilegio, ¿sí? Es una gran responsabilidad. Familia de luz, en verdad tú no tienes idea de la responsabilidad tan grande que recae en los hombros de un índigo o de un cristal o de un arco iris. Y esa responsabilidad no es a nivel humano, es a nivel espiritual. Y por eso es esa entrega y por ese entusiasmo que el índigo inyecta con la gente. Entonces, lo único, familia de luz, para cerrar este programa, lo que te puedo decir, ama a tu índigo, ámalo con todas tus fuerzas, cuídalo, indúcelo adecuadamente, si todavía es pequeño, si está entrando a la adolescencia, ¿verdad? Y si ya es un adulto, estás casada con ella, con él, perdón, o estás casada con él o estás casado con ella, por favor, comprende, ¿no? Bájate un poquito de tu ego y lejos de ver toda esta situación, más bien ve que tienes una gran oportunidad de evolucionar, porque por algo te cruzaste con un índigo. Y número 2, por algo, si ya tienes hijos, por algo tienes hijos de un índigo, ¿sí? Es un gran privilegio a nivel espiritual y humano, porque una de las situaciones que son es que obviamente son altas vibraciones y por lo tanto van a atraer esa misma vibración, ¿sí? Es lo que te puedo yo compartir, lo que yo te puedo decir. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme, extensionesdeamor@gmail.com. Y bueno, por favor, lee, pregunta, investiga. Y bueno, posteriormente ya hablaré de los otros niños, ¿verdad?, que estuve mencionando, el cristal y el arco iris, que principalmente son muy similares, nada más que con misiones diferentes, ¿sí? Entonces, principalmente el índigo, te lo vuelvo a repetir, viene a romper estructuras. Entonces no lo cuadres, no lo limites, jamás lo vas a poder limitar, jamás lo podrás encerrar en una estructura. Es decir, son seres libres físicamente y libres de expresión. Entonces, ayúdala para que este ser, donde quiera que esté, pueda fluir y pueda hacer el papel que le corresponde y que viene a hacer esta tierra. Porque si tú te interpones en el camino de un índigo, créemelo que estarás generando un karma, y ese karma es porque no estás permitiendo que esa alma espíritu pueda desarrollar y hacer lo que necesita hacer. Llámesele hijo,
adolescente, bueno, niño, adolescente o adulto. Sí, familia de luz, pues bueno, espero que te haya gustado, que haya sido de mucho de tu interés. Yo también espero haber sido clara en el podcast. Te agradezco muchísimo, muchísimo haberme escuchado, darme la oportunidad de estar contigo y de haber compartido un tema maravilloso, un tema que, bueno, viene a, yo te aseguro, a darte una creatividad impresionante y una sabiduría para que sepas qué hacer con tu hija, con tu hijo, o con tu esposo o con tu esposa, ¿sí? Pues que Dios te bendiga, disfruta de la vida, siempre sonríe, que eso es muy importante. Namaste.